Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta. Seguimos con la chaqueta de Lambo. Bien, entonces hoy les voy a contar cómo vamos a hacer una chaqueta medida y también vamos a hacer la progresión. Voy a empezar por la chaqueta medida porque la progresión es bastante sencilla. Así que presten atención cómo hacemos algo a medida, en este caso una chaqueta. O sea, esta chaqueta de Lambo. Muy bien, acá yo tengo unas medidas que me pasó Joana, que mira este canal, es suscriptora del canal, así que Joana, presta atención, y todos los que hagan chaquetas de Lambo a medida. Bien, seguramente se mandó a hacer una chaqueta de Lambo a medida porque no encuentra una que le vaya. Tiene 112, 98 y 130. ¿Qué pasa con estos talles, con estas medidas? Para saber cómo se está comportando este cuerpo, vamos a recurrir a la tabla. Ustedes me dirán, otra vez la tabla, no puedo hacer una cosa sin tabla. Bueno, la verdad es que yo me manejo de esa manera porque las tablas están confeccionadas para indicarnos parámetros más exactos que los que nosotros podemos determinar a ojo, ¿sí? Entonces yo me manejo con las tablas para identificar el cuerpo con el que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, yo acá tengo la de contorno de busto o pecho, cintura y cadera. Entonces, yo voy a ubicar estas medidas que tengo acá en estas tres tablas. Miren lo que hacemos. Por ejemplo, yo tengo que decir que estoy manejando un busto de 112, entonces lo voy a ubicar en la primera, que es la de pecho o busto. Y me cae en un XL. Bien, quiere decir que este busto corresponde a este talle XL. Bien, vamos con las cinturas de 98 y yo 98 lo encuentro acá, entonces sería un 2XL. Y vamos con la cadera la encuentro acá en un 3XL. Quiere decir que acá yo tengo tres talles diferentes en el mismo cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo que entender que el busto empieza en un talle chico o más chico, después paso a un talle un poquito más grande, con 98, fíjense la diferencia que hay entre 98 y 112, son solo 4 centímetros, es mínima la diferencia. Y después paso a una cadera de 130, que acá sí tengo una diferencia importante, que tengo como 32 centímetros de diferencia, cuando tendría que haber unos, por ejemplo, si yo voy de acá a esta, tengo unos 26 centímetros de diferencia. Hasta 26 centímetros de diferencia está bien. ¿Por qué? Porque yo sigo estando en el mismo talle. ¿Por qué tengo 26 centímetros de diferencia y no 20, como tienen todas las otras tablas? Porque estamos en una tabla de letra. Entonces no avanzamos 4 centímetros por talle, sino que avanzamos hasta 8 centímetros por talle. En el caso de mi tabla avanza 6 centímetros por talle, porque lo consideré lo más razonable. Yo me guío por esta tabla, si la quieren, va a estar en la descripción. Muy bien, entonces decimos que este cuerpo ha avanzado, o sea, es así y después se ha hinchado hacia abajo. Yo me doy cuenta por las medidas, ¿ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, una vez que identifique el cuerpo, sería bueno que lo dibuje para poder entenderlo mejor. Entonces me dicen, bueno, Carmen, yo no sé dibujar. No se preocupen, no tenemos que saber dibujar. Lo único que necesitamos saber es hacer un óvalo. Un óvalo lo saben hacer. Entonces, miren, yo voy a decir que acá está el pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a hacer un óvalo. Ahí. Y después voy a decir que un poco más abajo está la cintura. Recuerden que la cintura es 4 centímetros más chica que el busto. Entonces lo hago un poquitito más chico el óvalo. Ahí. Y después voy a decir que a la misma distancia, un poco más abajo, se encuentra la cadera. Recuerden que la cadera tiene bastante diferencia entre la cintura. Entonces la voy a hacer bastante más grande el óvalo. Y ahí tengo el cuerpo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo lo armo? Vamos a suponer que yo estuviera atrás. Yo me voy siguiendo la curva, ¿ven? Entonces hago así para llegar a la cintura, después hago esto y hago así. Entonces yo acá tendría la cola, por ejemplo, ¿no? Si estoy atrás. Este cuerpo tendría esta forma. El cuerpo que yo tengo que trabajar. ¿Ven?
Y de costado, ¿cómo se vería? Bueno, de costado tenemos que tener en cuenta que va en diagonal hacia adelante, porque la panza sale hacia adelante y después vuelve a entrar abajo de la panza. Entonces, a esta altura yo tendría el busto que viene acá. A esta altura tendría la cintura, que viene un poquito más chica, pero llega hasta acá. Entonces la pongo un poquito más chica que esta. Y a esta altura tengo la cadera, que en realidad empieza por acá, ¿sí? Se mete un poco para adentro y se va mayormente hacia atrás. Entonces este cuerpo tendría una forma así. Así de adelante. Y así sería atrás. ¿Ven? Entonces yo entiendo que acá yo no puedo poner pinzas, ¿sí? Pinzas de cintura adelante. A lo sumo las puedo poner por cerca del costado. Pero atrás tengo la mayor cantidad de entalle. Entonces atrás tengo que enfocarme en la mayor cantidad de pinzas de entalle. Yo ya entendí este cuerpo. ¿Ven cómo está funcionando? Entonces ahora, cuando yo entiendo este cuerpo, de adelante se va a ver una cosa así. Ponele así, así. Y así, ponele. Entonces se vería así. Así. Y tendría una panza por acá. Una cosa así se vería. De adelante y después los bracitos acá. Gorditos. ¿Bien? Entonces, yo una vez que entiendo el cuerpo con el que voy a trabajar, puedo determinar las pinzas que voy a poner, porque recuerden que cuando estoy trabajando en moldes a medida, yo no tengo pautas dadas. Yo, por ejemplo, si trabajo con la tabla, yo sí tengo pautas dadas, porque yo sé que en un talle yo voy a tener, en la espalda voy a tener una pinza de entalle de 3 centímetros de profundidad, con un entalle de costado de 2,5. Y en el delantero voy a tener una pinza de entalle de cintura de 2 centímetros con un entalle de costado de 2,5. Siempre es así. O sea, ya hay una pauta dada para el entalle, ¿sí? Pero acá no tenemos pauta porque estamos trabajando a medida. Entonces las pautas nos las tiene que dar el cuerpo. Y si no entendemos el cuerpo, no podemos hacer el entalle. Dicho esto, vamos a pasar directamente a la moldería para estas medidas. Muy bien, miren acá. Recuerden que... bueno, Joana, tengo yo solo estas medidas, vos tenés el resto de las medidas. Yo voy a utilizar unas medidas alternativas teniendo en cuenta esto y los cuerpos, pero vos le vas a dar las medidas correctas porque tenés el resto de las medidas, ¿sí? Esta sí la voy a utilizar tal cual y voy a poner las otras. Bien, entonces yo digo, como toda moldería, vamos a comenzar por una línea de arranque de moldería, que lo voy a hacer por acá. Voy a apoyar por el borde de la hoja. ¿Sí? Y aproximadamente ahí me hago una línea de arranque de moldería. Muy bien. A partir de esta línea yo voy a marcar el talle de la espalda, que vos lo conocés, Joana, y cada uno de ustedes que trabaja a medida le va a dar el talle de la espalda de su cliente. Más la altura de cadera. Si es muy gordita, le van a dar 21 centímetros de altura de cadera. Si es más o menos gordita, le van a dar 20 centímetros de altura de cadera. Ustedes se van a fijar de acuerdo con el cuerpo, ¿sí? Vamos a delimitar la altura de el talle o el largo de espalda. En este caso yo le di, vamos a hacer larga esta línea, ¿sí? La línea esta que vendría a ser la línea de cintura, vamos a hacer larga, ahí. Y la altura de cadera, que yo le voy a dar 21 también. ¿Sí? Porque es muy gordita, así que le voy a dar 21 centímetros de altura de cadera. Muy bien. Teniendo en cuenta estas medidas, voy a hacerla larga esta línea. Vamos a empezar con el contorno del busto. El contorno del busto lo dividimos exactamente por la mitad. En este caso no le vamos a agregar ni quitar nada. Simplemente los 112 lo vamos a dividir en 4, porque estamos trabajando por cuartos de molde, ¿sí? Entonces esa medida la vamos a utilizar de ancho de moldería hasta la cintura, pasando un poquito. Bien, entonces yo digo que mi ancho está por acá, así que me marco
el ancho de mi molde, que es el cuarto de busto, sin agregados, y lo tengo acá. Por otro lado, el ancho de cadera también lo divido en 4, ¿sí? Y lo voy a colocar sobre la línea de cadera. ¿Bien? Entonces yo digo que me cae por acá. Y también lo coloco sobre la línea de cintura, que digo que me cae por acá. Y trazo una línea desde la cadera hacia arriba que me corte la cintura. Así. Entonces, primeramente me va a quedar así. ¿Bien? Entonces yo voy a trabajar acá arriba. ¿Eh? Entonces, este trazado es el típico. Le doy la sexta parte del contorno del cuello, más los 2 centímetros. Recuerda que le agregamos los 2 centímetros para desbocar el cuello. Entonces yo lo tengo marcado acá. Y vamos a subir 2 centímetros. Hasta 2 centímetros y medio podemos subir. Subimos ahí. Y en esta punta bajamos lo mismo. Lo mismo que subimos acá, bajamos. Recuerden que más de 2,5 no podemos hacer. 2,5 sería el límite. ¿Bien? Entonces con esos 2 puntos marcados me voy a trazar la línea de caída de hombro. ¿Sí? Y desde este punto que subí desde el ancho que le di al escote, me bajo en curva y me formo el escote. A partir de ese punto me doy el ancho del hombro, que en mi caso tengo 14 centímetros, se los doy ahí. Y me voy a marcar la altura de la sisa, que recuerdan que era la mitad de esta medida. Esto se fue. La mitad de esto era la altura de la sisa, que yo la tengo acá. Entre medio de estas dos me marco el ancho de espalda. Bien. Escuchen bien sobre el ancho de espalda. Miren acá. Si yo hago una línea haciendo escuadra sobre la línea de arranque, hago una línea en escuadra hacia abajo desde el punto extremo de el hombro, yo voy a entender esto, que el ancho de espalda no puede pasar de esta línea. Si pasa de esta línea, voy a necesitar una pinza de hombro, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en nuestra clase. Yo voy a suponer que este ancho de espalda es de unos 42 centímetros, ¿sí? Que me llega acá, ni siquiera llega a esa línea. Y entonces me voy a trazar la curva de esta sisa. Ahí está. Entonces la parte de arriba yo ya lo tengo solucionada. ¿Qué pasa acá? Bueno, ahora viene la complicación, que es el entalle de la cintura. Porque acá tengo que pinzas de entalle y fíjense la diferencia que tengo acá. Ahora, en la línea de costado yo no puedo entrar, ¿sí? Desde el borde no puedo entrar más de 2,5 centímetros. Porque si yo entro más de 2,5 centímetros, empieza a hacer defecto y a tirar la tela. Entonces yo sé que esa medida la voy a tener que respetar. Entonces lo primero que voy a hacer es marcarme los 2,5 centímetros desde la línea que subí desde la cadera hacia adentro. Me marco los 2,5 centímetros y entonces esto va a ir a la sisa y va a ir a la cadera. ¿Bien? Entonces voy acá a la sisa y acá a la cadera. ¿Sí? Queda medio como en diagonal. ¿Sí? No se preocupen de eso, porque yo acá ya entré los 2,5, ¿sí? Entonces ya no me va a hacer defecto. Yo ya acá tengo. Antes de trazar la pinza en entalle, voy a hacer el delantero. ¿Sí? ¿Vamos con el delantero? Ahí vamos. Muy bien. Acá yo tengo el trasero y voy a calcar el trasero para tener las líneas de referencia para hacer el delantero como hacemos siempre. Pero fíjense que acá yo le puse algo, base. ¿Por qué? Como hicimos anteriormente el molde de la casaca, pero hecha con medidas de tabla, necesitamos una base. Una base con las medidas de tabla, que eran las medidas del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de tabla, ¿cierto? Bueno, acá también necesitamos una base para trazar la medida, pero en este caso las medidas van a ser en las medidas de la persona. Y esto que estamos confeccionando es la base. ¿Para qué? Para poder darle la holgura y todo lo demás que necesita esta chaqueta. Dicho esto, vamos a calcar cuello. Fíjense que yo lo tengo apoyado en el borde de la hoja. Cuello, hombro y sisa. Y acá tenemos que pensar, si tenemos mucha diferencia entre busto y cintura, ¿sí? Evidentemente tenemos que hacer una pinza importante, ¿sí? Pero acá no tenemos tanta diferencia.
O sea que con una pinza de, no sé, 4 centímetros, recuerden que la pinza está dada por el trayecto que tiene el busto, ¿no? Desde el pecho hasta, desde el centro del pecho hasta donde se une con el cuerpo. Ese recorrido nos da, dividido 2, nos da la profundidad de pinza de busto. En este caso yo no tengo ese recorrido, entonces voy a darle una pinza de 4 centímetros, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre el busto y la cintura. ¿Sí? Entonces, después de bajar el molde, deslizar el molde, la cantidad de centímetros que le voy a dar a esta pinza, que en este caso yo le voy a poner una pinza de 4, me voy a marcar el resto del molde. Ahora sí me marco la cintura y el resto de la moldería, me marco la cintura de ambos lados para poder trazarlo. Muy bien, una vez que lo tengo así, lo que voy a hacer es lo que hacemos siempre. Vamos a bajar el hombro 2 centímetros, vamos a volver a colocar esto a esa altura donde bajamos el hombro y vamos a volverlo a marcar a esa altura. Bien, le vamos a dar la bajada del escote, ¿sí? Podemos darle entre 16 y 18. Bien, yo le voy a dar un intermedio, serían 17, ¿sí? Y entonces venimos acá y hacemos el escote así, medio curvadito, ¿sí? Clavamos un poquito la sisa al delantero, venimos acá y terminamos en el mismo lugar donde empezó. Bien, y ahora viene la pincita de busto, que se la vamos a dar a la altura de que tenga la altura de busto. Yo en este caso voy a suponer que esto está a unos 30 centímetros, vamos a suponer, esta altura de busto, y le voy a dar una separación de busto de 12 centímetros, ¿sí? Entonces miren, vamos a trazar una línea en escuadra a esta altura, que salga para afuera, y acá le voy a poner los 4 centímetros del ancho de la pinza. Bien, una vez que hice esto, me marco la cintura, obviamente, para poder hacer todo el pincelío que necesita en la cintura. ¿Sí? Me va a quedar así. Ahora yo la cintura la tengo acá, me viene acá. ¿Qué pasó acá? Acá yo ya, a la altura de la cintura, ya no tengo los 32,5 que tenía acá abajo. Ahora tengo 30 centímetros, ¿sí? Para cada uno, para el delantero y para la espalda. Entonces, yo tengo que suponer que entre los dos tengo 60 y estos 60 los tengo que llevar a 49. 49 es la mitad de la cintura que yo necesito, porque mi cintura es de 98, la mitad es 49, entonces yo tengo 60 para llevar a 49. La diferencia son 11 centímetros. Esos 11 centímetros son los centímetros que yo necesito eliminar para llegar a esa cintura. ¿Cómo lo elimino? Con pinzas de entalle. Voy a empezar por el delantero por una razón, porque el delantero es el que menos pinza lleva, porque si yo le hago mucha pinza al delantero, le como el recorrido que necesita para ubicar la panza. Recuerden que yo acá tengo la panza, ¿ven? Yo, si le pongo pinzas acá, le saco capacidad para que se coloque la panza ahí adentro. Entonces yo mucha pinza en el delantero no puedo poner. A lo sumo le voy a poner 2 pinzas de 1,5, pero tiradas hacia el costado, o sea que sean cerquita del costado para que no me quiten el volumen que yo necesito acá. Entonces miren, me las voy a colocar, por ejemplo, una acá y la otra acá, ¿sí? Bien cerca de la línea de costado, ¿sí? Pueden estar a unos 10-12 centímetros del costado, y la otra acá, ¿no? Y a estas pinzas le voy a dar 1,5 cada una, con lo cual, si yo le saco entre las dos 3 centímetros, recuerden que yo tenía que entallar 11, saco 3, me quedan 8. Esos 8 voy a tener que entallar atrás, porque adelante entallé solo 3.
Entonces, termino en punto acá arriba, así, estas dos pincitas chicas de 1,5, que van a bajar unos, no sé, unos 8 centímetros, por ahí. No bajan mucho porque como son chiquitas, no hacen punta, ¿sí? Entonces, miren, yo acá tengo estas dos pincitas. Recuerden que van a decir, bueno, sí, pero todas estas pinzas las tengo que hacer cuando yo haga un ambo. Bueno, la respuesta es no. Porque estas pinzas es para entallar bien el cuerpo, porque esto es una base. Pero cuando vayamos al ambo, vamos a determinar qué pinza le vamos a poner y qué pinzas no, ¿sí? Porque recuerden que el ambo es una prenda ancha, holgada. Entonces, no va con una cantidad desorbitante de pinzas. A lo sumo, le podemos poner unas pequeñas pinzas de entalle para que no sea un cuadrado, una bolsa, que le haga el doble del volumen. Una vez que tenemos esto acá, ya lo podemos recortar el delantero, que todavía sigue siendo una base. Vamos a ponerle acá base. Y ahora vamos con la espalda. Recuerden que para la espalda tenía 8 centímetros. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es colocarle dos pinzas de 3 centímetros, con lo cual me van a quedar solo 2 centímetros para entallar. Entonces, la primera se la voy a colocar, yo voy a dividir, no voy a dividir, voy a colocarla no justo en el medio de la cintura, sino un poquito desplazado hacia el centro, para que me dé capacidad para colocar la otra pinza. ¿Ven? Estas van a ser de 3 centímetros de ancho cada una. Entonces, yo acá ya se me fueron 6 centímetros de los 8 que yo tengo que entallar, con lo cual se me alivió un poco la situación. ¿Ven? Esta pinza, las pinzas de entalle trasero bajan 14 centímetros. Entonces, miren, las vamos a llevar como hasta la altura de la sisa. Entonces decimos que esta pinza viene ahí y ahí, y después bajo unos 14, ¿sí? Hasta ahí aproximadamente. Y lo mismo pasa con esta, que va a llegar hasta por ahí, y por ahí está, sí. Esta la podemos hacer de 13,5, que baje 13,5 para que quede mejor. Ahí está. Entonces con esto ya le sacamos 6, nos faltan 2. Entonces yo le voy a sacar 1,5 a esta altura en la espalda, 1,5 centímetros, que lo voy a llevar también hasta la altura de la sisa. Un poquito más alta puede ser esta. Y lo voy a llevar unos 14 también para abajo. ¿Sí? Entonces acá si la saqué 1,5, tenía 2, me queda 0,5 nada más. Esos 0,5 que me quedan para entallar, se le puedo sacar 2 milímetros al delantero y 2 milímetros a la espalda y listo, ya llegué. En mi caso no se lo voy a sacar porque la cintura nunca es tan ajustada, ¿sí? Porque están todos los movimientos en la cintura, entonces lo vamos a dejar así. Con este molde base vamos a ver cómo trazamos ahora. A partir de este molde ya se nos simplifica todo, porque ya no tenemos que pensar más en detalle, en llegar a las medidas, ya está todo hecho. De acuerdo con esto vamos a trazar la chaqueta.